El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del Placer de Viajar. Ese pedazo de podcast, el mejor del mundo, desde que el 19 de marzo de 1812 se promulgase en Cádiz la primera Constitución española, que además fue una de las primeras europeas. Ojito que ahí estamos altos en el ranking. Que aunque, bueno, pues perfecta no era, pues es una parte de nuestra historia bastante bonita, porque ponernos a hacer una Constitución liberal ahí cuando el francés está bombardeando y tal, oye, es una cosa... Ahí heroica. La Pepa, viva la Pepa. Viva la Pepa, decía. Totalmente. Hoy lo tenías muy fácil, Carmelo, para hacer la efeméride, porque esa es una fecha que casi recordamos todos, diría yo. Pero bueno, supongo que nos vamos a hablar de Cádiz. Efectivamente, estaba dudando entre la Pepa y Tartesos, pero como lo de Tartesos no lo acabo de tener claro y tampoco hay una fecha así como digas, oye, el año tal, pues yo creo que lo de la Pepa, que además... Como te puedes imaginar, tengo yo como una cierta inclinación, pues me venía muy a mano. A ver, la próxima vez que hablemos de Cádiz me tengo que acordar que ya hemos sacado la Pepa para no volver a repetirlo. Eso. Pero venga, vamos a centrarnos un poco, que nos estamos perdiendo, nos estamos despistando. Para la parte internacional. Para la parte internacional. Pues nos vamos a ir a un destino internacional, pero que está muy cerca de Cádiz, precisamente. Es fácil adivinarlo, ¿no? A ver, pues Gibraltar. Gibraltar, eso es. Por cerca de lo que es Cádiz. Gibraltar, pero bueno, también porque lo tenías en el guión, Carmelo? Bueno, sí, la verdad es que estaba que en el me gusta guión. dejarte con el culo al aire. Efectivamente. Pero bueno, aparte de eso, es cierto que no era demasiado difícil, ¿no? Bueno, no era. Era relativamente razonable. Bueno, pues con tanta facilidad comenzamos. Kelu, yo tengo un pequeño miedo a que nos echen la bronca por poner a Gibraltar como un destino internacional. Ya, bueno, pues que nos escriban los oyentes que estén disgustados, lo sentimos mucho, pero aquí no tratamos ese tipo de temas. Nosotros describimos los lugares y además que penséis lo que penséis. Si estemos a favor o en contra, que ir es al otra destino, cosa. pues está bien en este caso. Así que, oye, y hay una frontera, de hecho. Sí, eso no es otro país. Así que nada, me encanta recurrir a un refrán que se dice mucho en Gibraltar y que yo descubrí cuando estuve allí, porque yo venía de estar en las playas de Cádiz, claro. Y dije, me voy a ir de escapada a Gibraltar, a ver, que tengo mucha curiosidad. Y una nube ahí en lo alto del Peñón, gris, que con el tema del tráfico del otro lado, las cabinas rojas, todo esto yo decía, pero si es que estoy en el Imperio Británico. Totalmente, y me contaron, te sentías londinense ahí. Sí, que dice un refrán que allá donde se extiende el Imperio Británico está nublado. Y efectivamente así es, porque la nube del Peñón la llaman, la nube de Levante se produce por la condensación del aire más fresco que hay en la cima del Peñón, que está a 426 metros. De repente es una subida que, teniendo tan cerca el mar, produce que normalmente exista allí una nube encaramada en lo alto del Peñón. Así que... Qué curioso, pues fíjate que yo no lo sabía y yo no he estado nunca en Gibraltar, pero sí que he pasado alguna vez en coche cerca y no sé, a lo mejor es que desde la parte, desde el norte no se ve, pero nunca me había dado cuenta de esa nube, o a lo mejor es que dio la casualidad. Sí, no ocurre siempre, y no sobre estaba. todo está en lo alto, que luego el resto de los 7 kilómetros cuadrados pues no, entonces, no le afecta. La nube de Gibraltar, la nube británica esa, fue como la primera sorpresa que te llevaste allí, ¿no? Bueno, la primera o la segunda, me llevé muchas sorpresas, porque a veces me gusta decir que es un pequeño parque de atracciones, con todo el respeto a los llanitos y a todos los gibraltareños. Me sorprendió, yo creo que es muy divertido viajar precisamente por eso. Y una de las cosas que más me sorprendió al llegar fue que, según pasamos la aduana, hay que atravesar literalmente la pista de aterrizaje donde llegan los aviones a Gibraltar. Yo creo que nunca me había pasado esto de según llego... ¿Y hay un semáforo? ¿Cómo se gestiona eso? Sí, no, se gestiona. Lógicamente está todo totalmente organizado y no pasa nada, pero sí se ve ahí a los aviones. Tampoco hay mucho tráfico aéreo, en realidad, vamos. Supongo. Oye, has comentado que es como un parque temático y a mí la pregunta que se me ocurre es ¿cuál es la atracción? Pues hombre, la primera atracción protagonista, la más importante, es el hecho de que nos van a esperar allí unos protagonistas, 300 invitados.
después de pasar por el teleférico, que yo creo que todo turista, viajero que llega a Gibraltar debe subir en teleférico. Andando es bastante, bajar sí que lo hace mucha gente, hay rutas senderistas y demás, pero hombre, sí, vamos poco tiempo, que se suele ir para pasar el día, lo mejor es subir en teleférico y ver toda la panorámica y encontrarnos a 300 invitados que decía yo, que comentaba de ellos Winston Churchill, que el día que desaparezcan de Gibraltar, pues dejará de ser británica. Estás hablando de los monos de Gibraltar famosos, y yo quiero que hablemos de ellos, pero antes de eso me gustaría que pusiésemos un poco en orden, porque a mí Gibraltar me parece un sitio con una historia muy curiosa, ¿no? Obviamente por el tema de haber sido español o tal, pero creo que tienen que si hay, digamos, restos de esa historia, tiene que ser muy interesante. Sí, hay muchos lugares que vamos a poder visitar y recorrer, aparte del choque cultural, que suele ser muy gracioso cuando uno llega, escuchar hablar el llanito, cómo mezclan el inglés con palabras, tacos en español, de repente, ¿no? La gente, esto está muy bien, pero hay puntos que tenemos que recorrer como viajeros. Uno es Casemates Square, que es el corazón de la vida cotidiana y turística del Peñón, pero en su día se rodeó por unas antiguas murallas del siglo XIX. Y entre esas murallas se celebraban ejecuciones públicas, se localizaba y había un cuartel, un arsenal. De todo esto veremos todavía hoy muchos restos. Aunque el ambiente, lógicamente, de este lugar ha cambiado mucho y lo que hay que hacer allí es tomarse una pinta, tomarse algo en sus terrazas, probar los fish and chips, que uno de los lugares más famosos donde hacerlo es un sitio que se llama Roy's, y sobre todo también pues irnos de compras, darnos una vueltita todo por el centro. Pero si nos relajamos, aquí lo gracioso, yo me divertí mucho con esto, como estamos tan cerca de nuestras fronteras, pues al final, oye, voy a pedir una cerveza. Y el clima es el mismo, supongo, no sé si el aspecto, que decir, quitando la nube, es, que al final no tienes tampoco, si te has cogido el coche desde Cádiz, tampoco tienes la sensación como de un viaje, ¿no? Claro, de haber cambiado de repente de país. Entonces, yo viví un par de momentos muy graciosos mientras comía unos fish and chips. En una mesa de al lado había una pareja de españoles que pidió a los camareros, además, aunque ellos sepan perfectamente hablar español, muchos, claro, ellos se empeñan en hablar en inglés y bueno, pues me parece bien, pero los viajeros le pidieron una cerveza con limón. Y entonces cuando salió la camarera sacó una cerveza y en un platito una rodaja de limón. Yo me moría de la risa. Y hubo otro momento en el que pidieron pan y sacaron pan Bimbo, también una rodaja de pan Bimbo, y era como, pero de verdad, ¿en serio me estás...? Yo a favor, porque que nadie se me enfade, pero la cerveza con limón es una cosa. Ya, a mí tampoco no, es de lo que más. O sea, a ver, es que está muy rica la cerveza, no me la estropeéis ahí con, o sea, no sé, en fin. Bueno, cada uno que tome lo que quiera y, en fin. Oye, además de así, digamos, calles, monumentos, ¿hay alguna cosa de historia que se pueda, no sé, que se pueda ver de una forma más viva? Sí, a ver, por ejemplo, hay una celebración que si vamos en sábado está muy bien ver, porque en esa plaza que comentaba antes podemos presenciar un desfile de unos soldados ataviados con trajes de la época del Gran Asedio, que es cuando los británicos lograron contener ahí el último ataque de los españoles en 1713, y cada semana lo recuerdan con estos caballeros que recorren las principales vías. Hay muchos vídeos en internet, si tenéis curiosidad, que podéis ver y rememoran ese hito histórico, al menos para ellos, claro. No, histórico es. O sea, sí, eso es objetivo. Ya sí, objetivamente. Nosotros estaremos más contentos o menos, pero histórico es. Y antes se pasa un poco de largo, pero el tema de las compras es muy importante en Gibraltar porque obviamente al no haber impuestos hay muchas cosas que son un poco más baratas que el resto de la península, como pues ese... Ecco, quando arriva a McDonald's me merezco una tutti pepperoni con su deliciosa salsa italiana e bites de pepperoni. Nueva McExtreme Tutti Pepperoni, sorprendentemente italiana. Una hamburguesa sabrosa, meravigliosa, per disfruttare di un sabor bestiale. Solo en McDonald's. Ecco, quando arriva a McDonald's me merezco una tutti pepperoni con su deliciosa salsa italiana e bites de pepperoni. Nueva McExtreme Tutti Pepperoni, sorprendentemente italiana. Una hamburguesa sabrosa, meravigliosa, per disfruttare di un sabor bestiale. Solo en McDonald's.
El alcohol, el tabaco, hay muchísimas licorerías, tiendas típicas porque mucha gente pues entra y sale, yo creo que de la línea y por ahí a hacer sus compras y vuelve a salir. Y os recomiendo comprar, sí, hay una cosa aparte, algo que recomiendes. Sí, hay una bebida, una ginebra que se llama Campión y que es muy conocida. Yo creo que esto está bien porque no lo vamos a encontrar aquí en España. Se produce con la rosa marroquí que crece en la cima del peñón y le aporta así un gusto muy particular. Ginebra del Peñón de Gibraltar. En eso sí que reconocerle a los ingleses que saben. Es decir, bueno, hay muchas más cosas, pero ginebras, sí. Hombre, pues sí que ahí tienen un expertise. Sí, incluso la ginebra esta que hacen en Menorca, digamos que también de herencia de su época inglesa también está muy rica. Claro, mira, esa fíjate que la he probado y no caía yo en que era por herencia de los ingleses, claro, obviamente. Pues ahí en Menorca no, pero bueno, sí, está muy rica. Oye, ginebras del mundo, unidos. Hacemos aquí un especial. Oye, pues fíjate. Además, en podcast se puede hablar de bebidas alcohólicas. No hay restricción de aquí estamos en libertad. Puedes hablar cobrando, es lo que quieres decir. O sea, quiero decir que no solo podemos hablar, que obviamente podríamos hablar. Sí, que nos patrocinen. Sí, no, exacto. Eso, Ginebra Campion o cualquier otra ginebra, aquí tenéis un espacio en el que disfrutaremos de hablar de las delicias de los licores. Sí, luego. Con moderación. Con moderación, obviamente, siempre hay responsabilidad. Exacto. Bueno, mientras nos damos una vuelta, después de hacer todas estas compras, yo sí que recomiendo a los oyentes que se fijen porque en esas calles sí que vamos a encontrar huellas de todas las culturas que han pasado por Gibraltar y una fue la genovesa. Eso lo podemos ver, hay ventanas de estilo genovés que recuerdan esa época en la que los comerciantes italianos llegaron al Peñón en el siglo XVIII. Y luego también hay otros balcones de hierro forjado que son de inspiración británica que nos van a recordar pues claro todo el imperio y luego más de la época previa, de la época española, sí que vamos a encontrar un monumento que es Santa María la Coronada, que se elevó sobre los restos de una antigua mezquita y que fue el único monumento así importante que aguantó el gran asedio y además era el lugar de enterramiento debajo de esa iglesia, bueno, a un lado, donde los ciudadanos de Gibraltar pedían ser enterrados y se enterraban hasta el siglo XIX. Claro, o sea, el espacio no tenían como para, me imagino, no tenían mucho espacio para cementerios. Ya. Y menos 7 kilómetros cuadrados ocupa Gibraltar, y fíjate. Eso que tienen partes que no deberían tener en virtud de los tratados internacionales, pero vamos, hemos dicho que no íbamos a entrar en eso, no entremos. Hay una cosa que creo que te encantaría ver, Carmelo, me lo he dejado para un poco, no al final, pero que no lo he sacado como el titular y creo que es un gran titular, los 52 kilómetros de túneles que se pueden recorrer, pensar que estamos hablando de eso en un terreno muy pequeño, totalmente perforado, en el interior ahí del Peñón y fueron excavados a mediados del siglo XVIII para defenderse de los españoles y se ampliaron durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la visita turística que se puede hacer en su interior, ahí encontraremos reproducciones más de esa etapa de la Segunda Guerra Mundial, muchas curiosidades como un hospital en su interior, una reproducción, una central eléctrica, falsas ventanas con velas que simulaban que había salida al exterior para insuflar moral a los obreros que cavaban. Qué curioso. Sí, esta es una de las visitas yo creo que más interesantes del Peñón. Sí, a mí la verdad es que me parece súper interesante, me parece una cosa muy curiosa porque además pues es anterior, como bien has dicho, pero tiene esa vinculación con la Segunda Guerra Mundial en la que Gibraltar jugó un papel estratégico muy importante y vamos, seguro que me encantaba. Oye, hemos hablado muy poco, porque claro, un espacio tan pequeño de naturaleza, ¿no? La naturaleza que hay sobre todo es el Peñón y contemplar la vista que hay desde ahí arriba que tiene que ser espectacular. Pero ¿hay alguna cosa más que se pueda hacer? Pues, hombre, se puede ir a la playa, que también tiene buenas playas y las promocionan bastante, pero si nos gusta la aventura, también podemos cruzar el Windsor Suspension Bridge, que es un puente colgante de 71 metros de largo, que lleva hasta un mirador que se llama Skywalk, haciendo referencia a Luke Skywalker, porque el actor estuvo por allí, sí, hace unos años y bueno, tuvo tanta fama el evento que al final bautizaron al mirador como el mirador de Skywalk. Tenía que ser un tipo muy simpático, Mark Hamill, porque realmente en todos los sitios por los que ha pasado hay como señales de que dejó muy buen recuerdo. Yo estuve en Irlanda cerca cerca y en Skellig Michael, que era la isla que salía en las
las últimas películas de Star Wars, en las que él estaba allí como retirado, ¿no? Luke Skywalker, y en la costa cercana había, pues eso, tenía muy buen recuerdo de él, y recuerdo una fotografía a tamaño natural poniendo pintas de Guinness, que era bastante sí, tiene llamativa. Buena fama, la verdad, en las entrevistas y todo parece muy majo. Para terminar, Kelu, a ver qué pasa con esos monos. Sí, que los hemos dejado para el final. Primero voy a dar unos consejos porque son monos que viven en libertad, son salvajes. Estamos hablando de animales salvajes y es cierto que hay muchos guías que también informan a la gente de esto. No se les puede dar de comer, no se les recomienda dar de comer. Se recomienda subir, si vamos en teleférico, antes de hacer las compras, porque si subimos con bolsas nos las van a intentar quitar seguramente, son muy listos lógicamente y saben que ahí pues dentro hay cosas valiosas, como comida, por ejemplo, cosas así. Entonces hay que procurar no querer interactuar de más con ellos, que no lo llevan muy bien, lo de sacarles fotos incluso, que también arrancan móviles y cosas de estas. Y hay guías que son primatólogos, que están especializados, me parece muy interesante, si vamos a Gibraltar, apuntarnos a uno de estos recorridos donde nos explican cómo se mantienen estos 300 macacos de berbería, que es la raza, especie concreta a la que pertenecen. Y luego seguro que nos cuentan muchas teorías sobre su presencia, claro, porque hay varias. Una dice que llegaron a través de unas cuevas que comunican África con la península ibérica. No me convence. A mí no me acaba de cuadrar tampoco. Si hubieran pasado monos, creo que seres humanos también habrían intentado pasar y bueno, no sé, que yo sepa. Otra teoría dice que en realidad había monos en toda Europa, pero se extinguieron. Y bueno, lo que sí está probado científicamente es que estos macacos que hay en Gibraltar pues provienen de Marruecos y de Argelia. O sea que, ¿pero cómo han llegado? No sé, es un tema que nunca se me había ocurrido pensar que eso era como una especie de enigma, fíjate. Ni a mí tampoco, porque fíjate, cuando hay, por ejemplo, plantas invasoras que de repente crecen en España porque se han traído de otras partes del mundo, bueno, pues que han viajado en avión, en barco, pues un mono también podría haber viajado en barco, ¿no? Hace mucho tiempo. Uno sí, pero es que... Bueno, mínimo tienen que viajar dos. Tienen que viajar dos que puedan procrear. Y normalmente, además, eso sería una población inviable por temas de consanguinidad y eso. Bastante raro es que con 300 se vayan apañando. Pero bueno... resumidas cuentas, Kelu, hablando un poco, lo poco en serio que hablamos tú y yo normalmente, pero tiene pinta de ser una visita interesante. ¿A ti te gustó? O sea, ¿realmente crees que vale la pena si estás cerca y acercarte? Por supuesto, de hecho tengo ganas de volver, fíjate. Y me gustaría ir en invierno porque creo que muchos españoles lo descubrimos en ese tipo de vacaciones a Cádiz, como me pasó a mí. Pero en invierno creo que habrá menos turistas y bueno, ver también cómo vive allí la gente. No sé, a mí me gustó, me pareció una escapada interesante y oye, quedarse a dormir. Eso también la noche gibraltareña. Nos apuntamos un día y hacemos compras. Yo todo lo que sea hacer compras y no pagar impuestos, me apunto. Y bueno, antes de despedirnos vamos a hacer ese viaje que hice yo de Cádiz a Gibraltar a la inversa. Ahora hablamos de Cádiz. Vámonos a Cádiz. Voy a empezar con una pregunta muy complicada, Carmelo, porque claro, hay tantas cosas que nos gustan de Cádiz y concretamente de Cádiz capital, que elegir un titular, ¿por qué crees que más llama la atención? Pues mira, yo como soy un tipo bastante raro, como bien sabes, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es aquellas ciudades que están situadas en un sitio como especial y que las marca mucho, ¿no? Que esa ubicación, por lo que sea, pues se convierte en una parte importante de su identidad. El ejemplo, yo creo que el más evidente, pues probablemente sea Venecia. Ecco, quando arriva a McDonald's me merezco una tutti pepperoni con su deliziosa salsa italiana e bites de pepperoni. Nueva McExtreme Tutti Pepperoni, sorprendentemente italiana. Una hamburguesa sabrosa, meravigliosa, per disfruttare di un sabor bestiale. Solo en McDonald's. Ecco, quando arriva a McDonald's me merezco una tutti pepperoni con su deliziosa salsa italiana e bites de pepperoni. Nueva McExtreme Tutti Pepperoni, sorprendentemente italiana. Una hamburguesa sabrosa, meravigliosa, per disfruttare di un sabor bestiale. Solo en McDonald's. Pues por dónde está ubicada, pues tienes que ir en barca. Entonces, para que nos entendamos. Pero hay otras ciudades, por ejemplo, Estambul,
También es una ciudad que es el sitio en el que se puso por razones. Sí, exacto, que están ahí entre medias de algo, que tienen... Y Cádiz es una ciudad que no es frontera, pero sí que está ubicada en un sitio muy especial, ¿no? Que es prácticamente una isla. Es una ciudad que está unida a tierra por una lengua de tierra, además muy estrecha, muy pequeñita. Ahora obviamente hay puentes y esto, pero su sitio natural es ese. Y eso crea también un casco urbano pues como muy compacto, muy apretado, por decirlo de una forma así, de cualquier manera, y que que tiene una relación con el mar, yo creo que como un poco ambivalente, porque por una parte está muy bien estar tan cerca del mar, es una ciudad pues eso con historia marina y tal, pero por otra parte es también un poco como si el mar la estuviese así asediando, ¿no? Es como una pequeña batalla continua. Así que no te voy a decir que, bueno, sí, yo creo que eso es lo que más me chocó cuando llegué a Cádiz, que yo sabía que Cádiz era así, pero que bueno, que cuando lo ves allí, cuando lo vives, cuando ves realmente que no hay mucho espacio entre una parte y otra y te encuentras el mar por aquí y el mar por allí, pues es algo que me llama la atención. Sí, que el mar en otros viajes es un componente postal, porque lógicamente esos atardeceres de Cádiz tan conocidos ahí junto al mar son espectaculares. También voy a hablar de eso, ¿eh? Claro, hombre, es que eso es la ciudad de la luz, una de las ciudades del mundo apodadas como la ciudad de la luz es Cádiz. Pero además tiene un componente casi histórico, el mar en la ciudad. Tiene un componente que tiene mucho que ver con su historia, que se relaciona mucho, como decíamos, con ese carácter, y algunas de esas relaciones incluso no son, por ejemplo, tan evidentes a simple vista. Es decir, si no hay alguien que te lo cuenta y te lo explica. Por ejemplo, una de las cosas más famosas de Cádiz, o de las más llamativas cuando llegas ahí, son las torres vigía. Hay como un centenar de torres o de casas en Cádiz que tienen una torre así que se eleva mucho, muy por encima de lo que es el espacio natural y de lo que tiene alrededor. Y estas torres, que cuando tú llegas ahí dices, bueno, ¿y esto por qué es? Bueno, pues había una razón. Cádiz durante muchos años fue la sede del monopolio del comercio con América. Esto significa que todos los barcos que venían de América tenían que llegar a Cádiz. Y cuando llegaban a Cádiz, ese barco, digamos, venía cargado de cosas que se empezaron a vender inmediatamente en el puerto. Entonces, el comerciante que llegaba primero al pie del puerto, porque claro, estamos hablando de una época en la que no había decir, oye, que llega el jueves a las 7, ¿no? Sí. Entonces, el comerciante que llegaba al primero, pues podía empezar a negociar antes que los demás y eso le suponía una ventaja. Y claro, en muchas casas de estos comerciantes hicieron estas torres para estar allí ojo a visor a cuando llegaba el barco, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Sí, sí. Hoy en día se puede visitar, bueno, yo visité cuando estaba allí uno que se llama la Torre Tavira, que es bastante curiosa, tiene unas vistas preciosas de la ciudad, y en esta en concreto tenía una cosa muy curiosa, que era una cámara oscura. Es un efecto óptico, ¿no? Digamos, basándose en el efecto descrito, yo creo que era por Da Vinci, que cuando haces un agujero en una pared y el interior está oscuro, se refleja al exterior, que es el principio en el que se basa la fotografía, además, para Masonry. Entonces se veía digamos, todo el exterior de la ciudad, lo veías reflejado así encima de una mesa, y una cosa que siendo tan simple, era bastante llamativo. Hay otra torre que también está como bastante relacionada con el mar, no es la torre en sí, sino todo el edificio, que es la de la catedral. Hay una de las dos torres de la catedral a la que se puede subir. Y digo que está bastante relacionada porque la catedral de Cádiz a mí me parece que sufre, digamos, ese asedio del mar, por decirlo de alguna forma. Porque tú ves, cuando miras la catedral un poco la planta que tiene, que es una catedral a la que le falta espacio, le faltan metros por detrás. Es decir, lo normal en cualquier otra ciudad parecida de ese tamaño, con ese poder económico, habría sido una catedral más grande que tirase, pues eso, que tuviese bastantes metros por detrás. Pero es que en Cádiz no pueden, porque está el mar. Claro. Entonces la catedral está desproporcionada a lo que estamos acostumbrados a ver, porque es como más ancha que larga, que es una cosa bastante rara. Pero bueno, volviendo a la torre, una de las cosas buenas que tiene esta torre es que no sé muy bien explicar el porqué, no recuerdo, quizá me lo explicas en su momento, pero no lo recuerdo. No tiene una escalera, que es lo normal, sino que tiene una rampa. Así que es una torre a la que se puede subir sin darte el agobión espantoso que llegas con los pulmones fuera, que es lo que me pasa a mí, que ya voy teniendo una edad y me gusta subir a las cosas, pero cuando llego arriba estoy muerto. O sea, que será una rampa enroscada, entiendo, porque si no sería un tobogán, si hay que subir una torre por una rampa. No, yo creo recordar que hace un tiempo que estuve que era como rectangular, es decir, era bastante razonable, era una subida. No te voy a decir que para subir con el carrito el niño, pero, pero una cosa bien. Y por supuesto, desde ahí arriba, pues la vista era estupenda sobre el mar,
sobre la ciudad y sobre una cosa curiosa y muy llamativa, también yo creo que muy representativa de la ciudad, que es la cúpula de la catedral, que tiene una cúpula enorme, que además es de color amarillo, es como, yo creo que era de ladrillo amarillo, pero un amarillo limón muy vivo, que, bueno, pues la verdad es que era bastante curiosa y la vista desde allí era preciosa. Desde ahí se ve, bueno, es esa cúpula, enmarca muy bien las fotografías que de hecho se pueden hacer por todo el paseo marítimo, por el malecón. Estaba buscando la letra de La Habanera de La Habana es Cádiz con más negritos y ¿cómo era? El Salero, es que no me ha dado tiempo a encontrarla. ¿Era de Carlos Cano era esa canción? Sí. Yo o sea, recuerdo que decía, comparaba las dos ciudades, pero no recuerdo exactamente la letra. Claro, hace la comparación del malecón, porque la persona que haya estado en ambos destinos hará seguro el paralelismo, se parece muchísimo, también por la luz. Tiene un aire, tiene un cierto aire caribeño, Cádiz, en muchas cosas. La primera es en esa presencia de un malecón enorme que está justo detrás de la catedral y que sigue por allí. Esa es la parte, digamos, que está más abierta al mar, con lo cual las olas sí que pegan allí. La otra parte está ya más cerrada dentro de la bahía y por lo tanto no tiene tantas olas. Y en esta parte está no solo ese malecón que llega desde la catedral y va rodeando buena parte de la ciudad, sino que está también un par de sitios de los que a mí más me gustan de la ciudad y que tienen su componente mítico y cinematográfico, efectivamente. Por ejemplo, allí está la playa de la Caleta, que es una playa urbana, no muy grande, es pequeñita, que tiene en medio de la playa hay un edificio de madera blanca, que es un antiguo balneario, que queda precioso, no sé, es como muy curioso, muy caribeño, como digo, una mente, es tan caribeño que en una película de James Bond, que era Muere otro día, se grabó allí una escena en la que Halle Berry salía del mar con un bikini naranja, con toda esa Halberriez que tiene ella, porque tenía sobre todo entonces, que ya hace unos años, con todo el respeto, y se ha convertido en una escena mítica de las películas de Bond, que por cierto era un homenaje a una escena similar que había pasado ya en otra película de James Bond, en la que salía de la playa era Ursula Andrews. Hemos pasado del modelo sueca rubia a Halle Berry, que era otro tipo de mujer, pero las dos bellísimas. Y bueno, es una escena muy, muy reconocible de la historia del cine. Y yo creo que está bien contarlo por eso, porque te da una idea de que realmente Cádiz tiene ese punto caribeño, esa cosa en la que te puedes creer que estás incluso en otro continente. De allí, de al lado de la playa de la Caleta, sale también uno de los sitios que más me gustó a mí de la ciudad, que es el malecón que va hasta la isla, hasta el Castillo de San Sebastián, que es una isla pequeña que está, no sé, estará como 100, 150 metros adentrándose en el mar, que es una isla fortificada, y este malecón, que también es como ves como amurallado, pues era un sitio precioso. Yo tuve la suerte de estar allí como una tarde así medio nublada, con el mar un pelín embravecido, y era muy especial. Tenías que ir con cuidado eso de que como te descuides un poco, la ola da en el malecón y te pone a ti perdido. Pero era un sitio muy bonito, y yo creo que en ese sitio se ven probablemente, no sé si las mejores, pero una de las mejores puestas de sol en Cádiz, con esa ciudad tan bonita y que con esa luz del atardecer es todavía más bonita si cabe. Me hace mucha gracia estos castillos que se construían en islas pegaditas a la costa. Esto ocurre también en La Coruña, que también tiene cierta forma de península, ¿no? Hay por cada lado, y en uno de los lados también hay un castillo así, claro, para proteger, claro, toda la costa. Eran elementos defensivos porque, no era broma, en el caso de La Coruña la defendieron de los ingleses de milagro. También. En el caso de, después de haber recorrido el litoral, de haber perfilado este paseo que nos has dado, Carmelo, luego toca adentrarse por esas callejuelas también empedradas, doradas, también con tanto encanto de Cádiz. Sí, a mí me parece que más allá de los monumentos que hay, y hay monumentos, ya hemos hablado de algunos, como la catedral, la maravilla de Cádiz es pasear por esas calles en las que todo es como delicado, todo es bonito, además hay mucho color, y un detalle que a mí me parece importante, pero hay muchos, o al menos cuando yo estuve seguía habiendo, espero que sigan allí porque ya hace algunos años que no paso por Cádiz, pero que hay muchos bares de los de toda la vida. O sea, sitios que realmente son como muy típicos, que no están creados para el turismo, lo cual está muy bien, y que muchas veces ya
encima de eso, en Cádiz pues tienen pues paisanos peculiares, porque para Cádiz es una ciudad que es... Se vive mucho en la calle. Y que la gente tiene un sentido de la vida un tanto peculiar y que está muy bien, oye, que esto lo decimos como gran elogio. Sí, a mí también me encantó. Justo encontré a un grupo de señoras haciendo un bingo en un local, en un barecillo de estos que comentas, y me pareció súper entrañable la estampa. O sea, un bingo medio improvisado ahí en una tabernilla de estas callejuelas. Claro. Me encantó. Porque eso en muchos sitios se nos pasa un poco, pero los bares en muchos sitios siguen teniendo todavía el punto de ser un lugar de encuentro social. Es decir, no solo es un tema al que vas, no es tanto un sitio al que vas a tomarte algo como un sitio al que vas a encontrarte con la gente. Sí, se hace comunidad, relaciones sociales de las de toda la vida. Dentro de esas callejuelas, ¿qué barrios destacarías? Pues mira, el barrio de la Viña, por ejemplo, es uno de los más conocidos, de los más populares, de los que más va la gente en Cádiz y donde más van, por donde hay que pasearse si eres de turista. Que, por cierto, además es donde está la playa de la Caleta, o sea que ya matamos, como suele decirse, dos pájaros de un tiro. Otro por el que hay que pasar, sin duda alguna, es el del Mentidero, que por cierto tiene ese nombre de una playa que se llamaba así, digamos que se urbanizó para hacer el barrio. Y en este está curioso porque se encuentran los dos parques así más llamativos de Cádiz, sobre todo el Parque Genovés, que es el más grande de la ciudad, o del centro histórico, mejor dicho, y está también el Jardín de la Alameda Podaca, que es uno de estos jardines diseñados en los años 20 en el estilo como español, andaluz, muy llamativo, con azulejos, un poco, no digo que sea igual, pero un poco un aire a lo que es el Parque de María Luisa de Sevilla, ¿no? Un poco esa idea. Quizás el barrio más famoso, de todas formas, es el del Pópulo, que ya tiene un nombre que, fíjate, me encanta. Está junto a la muralla árabe y dicen que tiene tres. Y es el parque, que no se me olvide, ya hemos hablado de la catedral también, pues el barrio donde está la catedral. Claro. Dicen que tiene 3.000 años. 3.000 años. A ver, no sé, dicen que tiene 3.000 Se conserva muy bien para la edad, sí. La verdad. Bueno, y aparte de lo de los 3.000 años, es uno de los que es habitual para salir, donde hay más locales en los que salir a tomar unas tapas o tomar unas cervezas o incluso tomar unas copas, llegada la hora. Claro, es que cuando se dicen 3.000 años, poca broma, es que es una de las ciudades más antiguas de España, Cádiz. Bueno, la fecha oficial de la fundación de la ciudad es el 1104 a.C. Es decir, o sea, que efectivamente, oficialmente tiene esos 3.000 años. Y desde luego yo creo que es la ciudad más antigua de España, pero no solo es la más antigua de España, sino que es una de las más antiguas de Occidente, de Europa occidental, porque, bueno, es que casi no había llegado la civilización, como el que dices. Es decir, claro. Es mucho tiempo. El problema... No sé si llamarlo problema. El tema es que como en el espacio en Cádiz es tan reducido, es decir, una ciudad que no se puede extender, se han construido en capas, obviamente, una encima de la otra. Entonces tampoco hay tantos rastros de esa historia tan rica que ha tenido Cádiz. Pero sí que hay alguno que es francamente espectacular. Como por ejemplo, yo creo que el más llamativo es el Teatro Romano. El Teatro Romano que tiene... Dentro de su antigüedad, y esto tiene también su propia historia, porque se descubrió en 1980, fíjate tú, que es casi hace 4 días, como el que dice, y luego se fue recuperando y se fueron quitando algunas casas para que se pudiese ver. Es decir, y ha resultado que era no solo el más antiguo de España, que ya es una cosa de la península ibérica, mejor dicho, que ya es una cosa curiosa, sino que también uno de los más grandes que se conocen, porque tenía capacidad para 20.000 espectadores, es decir, que era una auténtica barbaridad. Sí. Claro, si el teatro tenía 20.000 espectadores, imagínate cómo sería la Cádiz romana. Un pedazo de ciudad ya para su momento, claro. Claro, es cierto lo que cuentas, que allí seguramente muchas de las cosas que se descubren lo hacen por casualidad. Uno va a hacer un parking, imagínate, pues es una temeridad, porque es que vas a saber que te vas a encontrar. En las ciudades con tanta historia, realmente excavar es una temeridad, porque pasa mucho. Yo, por ejemplo, recuerdo de cuando estuve en Sagunto, que hay un par de edificios de apartamentos que están construidos sobre ruinas. Apartamentos, o sea, hay que decir, de casas, de pisos que están construidos sobre ruinas. Y eso llevó, primero, a unos problemas arquitectónicos bastante grandes, a unos problemas de licencias, de conseguir de esto, pero claro, la gente tenía que hacer sus casas y allí, por lo menos en Sagunto, consiguieron una solución bastante buena, que es eso, la casa tú vives y en la planta baja de tu casa tienes unas ruinas romanas, en este caso una entrada a la ciudad, una calle que es espectacular. En León nos pasa, el circo romano está también debajo de unos apartamentos, entonces las visitas guiadas se hacen ahí donde, no sé si llegaba a haber en su momento algún garaje, pero
Pero claro, en hoy Tarragona en día, también el circo romano, que es de los mejor conservados del imperio, también está debajo de una parte de la Plaza Mayor y es muy curioso, es una historia. Son ciudades tartas históricas, vamos. Totalmente. Hay una faceta de la que no hemos hablado más porque yo no sé si se puede visitar físicamente algo que nos recuerde a esas Cortes de Cádiz, a esa Constitución que... Claro, ese momento que te decía que era efectivamente tan especial en la historia y que yo creo que, hombre, pues es un momento muy bonito de la historia de España. Para empezar, se puede visitar el oratorio de San Felipe Neri, que es donde se reunieron las Cortes y que era una iglesia bastante curiosa en cuanto a su forma arquitectónica. Tiene planta elíptica y es una iglesia del siglo XVII y XVIII con una decoración muy rica, así muy barroca, muy recargada, y también tiene algunas obras de arte importante. Por ejemplo, el retablo del altar mayor es un retablo rococó muy espectacular y tiene una Inmaculada de Murillo, pues que como todas las Inmaculadas de Murillo, un cuadro de estos que dice, joder, qué bonito y cómo podía pintar también este señor. Y justo al lado del oratorio en sí está lo que le llaman el Centro de Interpretación de la Constitución de 1812, que esto sí que yo tengo que reconocer que no lo visité, porque cuando yo estuve, no sé si ese día estaba cerrado, todavía no estaba abierto, no te sé decir, pero no lo visité porque a mí me interesaba, me habría gustado visitarlo, pero bueno, por lo que he visto por ahí es bastante interesante, habla un poco de no solo de la Constitución, sino del Cádiz de la época, del contexto histórico que había, así que creo que sí que puede ser una visita bastante buena para ponerte tú un poco al día, para si vas con niños que se enteren un poco, ya eso, así que se aprenden siempre la historia, se les queda, o sea que es otro punto interesante. Y repasar también la lección si somos más mayores, que tampoco a veces se recuerda las cosas. No todo el mundo. También lo que sí tenemos que recordar a nuestros oyentes es que hoy, si están escuchando el podcast el día de publicación, que lo publicamos los jueves, como ya sabéis, 30 de enero publicamos este podcast. Es hoy, pues esta tarde estáis a tiempo para venir a vernos, porque vamos a hacer el próximo podcast, el de la semana que viene, que es el que estamos de cumpleaños. Cumplimos 100 episodios. 100 episodios uno detrás de otro, Kelu. Es que es una cifra que ni yo mismo me la creo. Estoy emocionadísimo. Yo también. Echad un vistazo en la web viajerosconb.com, porque ahí podéis echar un vistazo a la agenda de B-Travel Brand, la sede donde vamos a grabar este podcast con público, para veros las caras. Y ahí veis si tenéis un huequillo en el aforo, y si no, nos escribís a Carmelo y a mí, a ver si podemos decir, venga, que os colamos. No sé. Y venid a veros, porque aparte de que a nosotros nos hace mucha ilusión y seguro que vosotros tenéis muchísimas ganas de vernos a nosotros, sorteamos una estancia en un hotel de Europa con Easy Hotel, vamos a hacer una tertulia divertidísima con más periodistas de viajes y al final pues nos vamos a tomar unas cervezas y todo. Es que va a ser un fiestorro. Va a ser un fiestón, no os lo perdáis. Si no podéis acudir, pues ya sabéis que estará publicado en una semana y nos podéis ver, escuchar, lo que queráis. Efectivamente. Y nosotros, Kelu y yo, Kelu, nos vemos en una semana. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.